Buenas tardes, amados hermanos, ya tardes. Nuevamente es un gusto poder estar comunicados con cada uno de ustedes aquí a través de las redes sociales. Y ahora vamos a considerar la palabra de Dios. Yo te voy a invitar a ti que estás allá en casa y a los que estamos aquí a que le demos una oración a nuestro Dios. Nosotros los predicadores generalmente invocamos al inicio de una predicación la presencia de Dios, no como una mera idea o como una fórmula en la predicación, sino en un reconocimiento de que por nuestros recursos somos incapaces. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder transmitir lo que el mismo Dios quiere que transmitamos a su pueblo. ¿Me acompañas a orar? Amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Te doy gracias en especial por el privilegio de compartir tu palabra. Y asumo la responsabilidad de transmitirla de una manera fiel. Asiste, Señor, por medio de tu Espíritu, a cada uno de los que vamos a escuchar. Este mensaje primeramente es para mí y que podamos, Señor, abrazar tu verdad, pero sobre todo que podamos vivirla. Háblanos en esta tarde, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quisiera mencionar algunos nombres para ver si nos dicen algo. Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Naib, Jehuel. ¿Les dicen algo estos nombres? ¿No les dicen nada estos nombres? ¿No les dicen nada estos nombres? Ok, si a estos nombres les sumamos dos más, yo creo que les van a decir mucho. Caleb y Oseas, al cual Moisés le puso Josué. Acompáñame al capítulo 13 del libro de Números en el Antiguo Testamento. Es el cuarto libro de la Biblia, de una recopilación de 5 libros que se le atribuyen a Moisés, se le ha dado el nombre de Pentateuco. Y el libro de Números narra toda la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Cuando llegamos a este capítulo, más o menos han transcurrido 2 años de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Llegaron al monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí Dios les entregó la ley y después recorren un poco más de territorio y llegan a un lugar llamado Cades Barnea. Digamos, Cades Barnea era el límite con la tierra prometida, la que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría una tierra, dice la Escritura, que fluye leche y miel. Y en el capítulo 13 podemos leer los primeros 4 versículos y dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Bueno, hasta ahí, porque ya después estos son los nombres de las tribus y va dando por cada tribu un nombre, ¿sí?, de los que ya les leí. 12 hombres. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe qué simboliza Canaán? Pueden contestar aquí, pueden contestar allá en casa. ¿Alguien sabe qué representa Canaán?
para los creyentes? Si no, los regreso a párvulos. Normita. ¿Cuántos están de acuerdo con Normita? A ver, levanten la mano bien. Creo que vas a perder, Normita, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos están en desacuerdo con Norma? Y entonces los indecisos, les voy a preguntar a los indecisos. ¿No? Fallaste, Norma. La tierra de Canaán no simboliza el cielo, no simboliza la gloria donde nos va a llevar Dios. Porque en la gloria no va a haber gigantes, en la gloria no va a haber oposición, ¿sí? En la gloria no va a haber nada de eso, nada de pecado. ¿Sí? Canaán, digamos, simboliza la vida de fe del creyente. Una vez que nosotros nos convertimos, que nos hacemos creyentes, digamos, es lo que Dios nos prometió, llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Venimos desde la esclavitud de Egipto y nos rescata el Señor y nos promete estar en Canaán. Así que Canaán viene a ser una figura de la fe cristiana. ¿Sí? La nación de Israel, digamos, vamos a ponerlo así, representa a la gran masa de seres humanos que nunca probaron el cristianismo. Déjenme poner esto, no es exactamente así, le quiero dar esta aplicación, entiéndanme cómo lo digo. Los 12 espías van a representar a los que han creído en Jesús o en Dios. Todos los israelitas que se quedan representan a los incrédulos. Mantén esta figura en tu mente, ¿sí? Porque en esto nos vamos a estar basando. Fíjense, Dios nos va a llevar, dice, por todo aquel y terrible desierto, pero ¿no creen que si Dios dice que aquí, que Jehová habló a Moisés y diciendo, tú envía hombres, ¿por qué después, si ustedes ya saben la historia de este capítulo y del capítulo siguiente, el 14, ¿por qué Dios se molesta después? ¿No es Dios el que le dice a Moisés, envía a espías? Bueno, vamos al siguiente libro, al último libro del Pentateuco, al libro de Deuteronomio. En el primer capítulo nos va a decir Moisés una versión diferente de lo que dicen Números. Acuérdense que Deuteronomio lo escribe Moisés ya a punto de morir y quiere dejar un legado, y de hecho Deuteronomio significa la segunda ley, porque repite muchos de los mandatos, de los mandamientos de Dios, y quiere recalcar cosas para dejárselas a los israelitas como un testamento, como un testimonio, cuidando de lo que Dios les ha encomendado y de que alcancen las promesas de Dios. En Deuteronomio capítulo 1, en el verso 19, fíjense lo que dice la Escritura, porque ahí también algunas Biblias titulan esto misión de los 12 espías. Dice así, y salidos de Horeb, dice, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto, como tú y yo hemos andado en un grande y terrible desierto durante muchos años, pero el Señor nos rescató. Dice, en ese terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces les dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar.
¿quién pidió a Moisés enviar espías? No fue Dios el que dio la primera orden. Fue todo el pueblo de Israel que llegaron ante ellos y les dijeron, envíanos espías a explorar la tierra. Y en el libro de Números, bueno, ya Jehová, digamos, cede a la petición del pueblo porque no era la intención. ¿Qué había dicho antes Dios al pueblo de Israel? Dice, mira, yo te entrego una tierra que fluye leche y miel. Yo te voy a dar la victoria de todos los enemigos que tú vas a echar, al amorreo, al jebuseo y al más feo, así dicen algunos. ¿Sí? Voy a echar fuera de esas tierras a todos esos pueblos porque a ti te la doy. Es una tierra que está habitada, pero es para ti. Yo te la prometí a ti, Israel, y va a ser tuya. Y el acto que tuvieron los israelitas de haber enviado espías era no creerle a Dios. Si Dios ya lo había dicho, ¿qué necesidad había de enviar espías? Dios, digamos, déjame decirlo así sin que suene blasfemia, Dios ya había sido el espía de los israelitas porque Él ya había explorado la tierra, ya la conocía. No necesitaban ellos ir a ver. La Biblia dice que el cristiano debe de andar por fe, no por vista. Nosotros no necesitamos palpar o ver las cosas para creerle a Dios. Si Dios lo dijo, eso es cierto. Lo que nos queda es confiar y creer en lo que Dios ha dicho, pero ellos no le creyeron. Y entonces Moisés procede a hacer lo que primero el pueblo le dice, pero que Dios le ordena, ok, envía espías. Si el pueblo lo quiere, envía espías. Y escoge a 12, dice a 12, uno de cada tribu, y estos eran príncipes. Príncipes, principales, tenían una posición importante en cada tribu. Así que se nombra a cada uno de ellos, de cada tribu, ¿sí? Y de esos 12, después vamos a ver otra porción a partir del verso 17, fíjense lo que pasa. Dice en el verso 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son, ¿cómo es la tierra habitada? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Sí? ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril y si en él hay árboles o no. Y fíjense lo que dice Moisés, y esforzaos y tomad del fruto del país. Esta palabra esforzaos en otras versiones dice, anímalos o animaos. Moisés está en la comisión que les está dando al enviarlos, les está dando indicaciones de lo que van a explorar en la tierra. Van a ver las características de esa tierra. Que a lo mejor para que ellos viendo eso pudieran confirmar en su fe lo que Dios ya les había prometido. Así que el pueblo, digamos, no confiaba plenamente en la palabra de Dios. Qué absurdo podía resultar para este momento que Moisés enviara espías a la tierra, esa tierra que Dios ya había explorado. Y la pregunta sería aquí para cada uno de nosotros, para los que están en casa, ¿a qué damos más crédito? ¿A nuestras propias ideas? ¿A los informes ajenos? ¿O a lo que Dios nos ha revelado? ¿A qué es lo que le damos más crédito? Bueno, ellos tuvieron
Tuvieron que ir, al final de estos versículos que leímos, dijeron, y vieron el fruto, y como prueba de esa tierra, dicen que trajeron un racimo de uvas, que lo colocaron en un palo de tan grande que era, entre dos tenían que cargarlo. Y ese símbolo, no sé si ustedes lo han visto en algunas cosas del pueblo de Israel, como un símbolo de la abundancia de ese pueblo. Representan cargando un racimo de uvas muy grande. Ahora, vamos a ver, a partir del verso 25, porque ellos van y reconocen la tierra, y regresan y van a traer un informe de lo que vieron. Y dice la Escritura en el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Comprobaron lo que Dios ya les había dicho, trajeron el racimo, pero fíjense la reacción del pueblo. Mas el pueblo, la narración que siguen haciendo ellos y la reacción que va a provocar en el pueblo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Otra. Bueno, no, perdón, hasta ahí era hasta el 29. Entonces, este es el informe que traen los espías, los dos espías, informan a todo el pueblo de lo que habían encontrado. Pero fíjense, ¿en qué fijaron más su atención? En el fruto, en lo que era la tierra que de verdad lo vieron, era una tierra que fluía leche y miel, pero se fijaron más en los gigantes, en los hijos de Anac, en cómo estaban las ciudades, porque esas ciudades en esa tierra de Canaán eran ciudades fortificadas, tenían alrededor muros. Si ustedes se acuerdan, después en el libro de Josué, cuando empieza la conquista, la primera ciudad que conquistan, ¿cuál es? Jericó, y estaba amurallada. Y así estaban las ciudades fortificadas, y eran hombres altos. ¿Sabes qué pasa cuando empezamos a tener obstáculos en nuestra vida? Situaciones que nos puedan crear temor. Dejamos de recordar el pasado, donde Dios nos ha mostrado sus maravillas. Ya habían caminado 2 años en el desierto, ya habían salido de Egipto los israelitas con prodigios y maravillas. Habían visto a Dios, habían visto un momento que ellos tuvieron luz y los egipcios tinieblas. Vieron todas las plagas que les llegaron a los egipcios y no a ellos. Vieron abrirse el mar rojo. Caminaron en seco por ahí. Y parece increíble que aquí unos gigantes los espanten, unas ciudades fortificadas los espanten. ¿Sí? Eran 12, pero había 2, aunque al principio solo habla 1. Verso 30 dice, entonces Caleb con un celo santo, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo me quedé meditando en esto. No sé si los del pueblo, porque no lo dice textualmente la Biblia, si los del pueblo de Canaán, los habitantes de allá, llegaron a ver a los espías. Cuando alguien va de espía trata de pasar de incógnito. O probablemente se metieron de incógnitos, pero andaban entre ellos. Pero creo que ellos exageraron, porque dice, nosotros a nuestro parecer éramos como langostas. Dice, pero dice también, y al parecer de ellos también. Ellos también nos veían así como poca cosa. Pero déjenme hacer un paréntesis aquí con el verso 30 de Caleb. Y voy a meter un poquito a Josué. ¿Alguien sabe lo que significa Caleb? No es muy bonito el significado de Caleb. Por ahí anda Caleb, si han de saber, ¿ah? Caleb significa perro. Algunas versiones dicen que significa intrépido, ¿sí? Pero una versión más suave, o un significado más suave de Caleb, significa también todo corazón. ¿Sí? Y miren, no es tan despectivo el significado del nombre de Caleb. Porque un perro muestra su bravía a veces cuando tiene que defender algo, sobre todo cuando tiene que defender a su amo. Un perro es quizás el animal más fiel que se pueda encontrar. Si tú lo tratas bien, lo cuidas bien, es el animal más fiel. Nos contaba uno de los pastores, Ricardo, que vive allá en San Juan Ixtlayopan. Él tiene un pastor alemán. Sé que un día una persona le estaba echando pleito a él y quería agredirlo, pues no salió su perro y se le aventó a la otra persona para defender a su amo. Bueno, eso significa Caleb, todo corazón. Y quizás podamos reconocer en Caleb como un hombre tosco, pero un hombre de gran corazón. Aunque no viene aquí la reacción que tuvo Josué, sino hasta el siguiente capítulo, también quiero hacer un paréntesis, porque aquí el único que habló fue Caleb, pero también Josué lo respaldaba con su actitud, y después en el siguiente capítulo lo respalda también con sus palabras. Originalmente se llamaba Josué Oseas, y Oseas significa él ayudó, como en pasado, o él salvó. Tiene estos dos significados el nombre de Oseas. Él ayudó o él salvó. Pero Moisés le cambia el nombre por Josué, que es el mismo nombre de Josué, que es el mismo nombre de Jesús. Y el significado de Josué, tienen puros espías ustedes en su familia, ¿verdad? ¿Tienen a Josué y Caleb? Ah. Josué significa él, refiriéndose a Dios, él ayudará en futuro, o él salvará en futuro. O sea, al cambiarle el nombre Moisés a Josué, o a Oseas se lo cambia a Josué, le está queriendo decir, mira, mientras fuiste Oseas, ve todo lo que Dios te ayudó. De hecho, no es aquí donde le cambia el nombre. Es un poquito más atrás desde el libro de Éxodo, desde que ya está Josué al monte del Sinaí junto con Moisés, y ahí le llama Josué. Pero aquí es donde hace referencia al final del versículo 16, es donde dice que Josué, hijo de Nun, dice, le puso Moisés el nombre de Josué. Quizás debería haber dicho desde el principio, cuando está nombrando a los 12 príncipes, debería de haber dicho, ¿sí?, de Oseas,
Es que estoy tratando de ver en qué versículo está, donde está el nombre de Oseas. Aquí está el versículo 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, y ahí debería decir, al cual Moisés le puso el nombre de Josué. Quizás sería más lógico que dijera ahí que hasta el final del versículo 16. Entonces, con el nombre que Dios le está dando a Josué, está prometiendo todavía lo que va a hacer hacia adelante, hacia el futuro. No lo que ha hecho atrás con Oseas, que ya lo hizo, sino lo que va a hacer con ese nuevo nombre que le está otorgando a Josué. Dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a salvar. Pero no era exclusivo para él, era para todos, porque ya lo había prometido así Dios. Así que entonces vemos todo lo que sucedió y fíjense, el temor, hermanos, como muchos en estos momentos tienen mucho temor. Y fíjate, voy a volver a la comparación. Tú y yo, digamos, considérate como uno de los 12 espías, porque tú y yo ya creímos. Decía que consideremos como una aplicación que los 12 espías son los que han creído. Todo el pueblo de Israel son los que no han creído. Los que van a esperar un informe de ti, de mí, todo el mundo está esperando ver de cómo llegamos de estar ya en la tierra prometida. Y en la tierra prometida no está exenta de obstáculos, de adversidades. Hoy estamos viviendo en una pandemia que está matando a la gente. ¿Sí? Cuando llegaron los espías y después ya cuando la conquistaron, ellos no negaron, dijeron, no hay gigantes. Había gigantes, había ciudades amuralladas, había adversidad, había enemigos. En este mundo vivimos con obstáculos y adversidad. Ahorita está esta situación de la pandemia y es real, la gente se está muriendo. Pero la gente también está viendo cómo reaccionamos tú y yo. Si estamos atemorizados y nos vemos como langostas y nos metemos en nuestros escondrijos y nos metemos en nuestra casa, y esto ya no es cuarentena. ¿Cuántos días van? Noventena. Y bueno, el término cuarentena se acuñó de cuando hubo una peste y a la gente tenían que recluirla en sus casas, aislarlos por 40 días. De ahí se quedó el término cuarentena. Y cuarentena se aplica cuando alguien tiene una enfermedad contagiosa y lo aíslan para estar ahí y no afecte a los demás. Pero ahorita ya estamos en más de 100 días, ¿no? Bueno, ¿cómo reaccionamos tú y yo? Digamos, tú y yo somos los espías que ya fuimos a ver la tierra. Estamos saliendo a la calle. ¿Qué informe vamos a traer a la gente? Hoy la gente, de acuerdo a lo que tú y yo le digamos, fíjate, si tú y yo estamos subiendo cosas en las redes, y lo único que subimos es, cuídense, no que no tengamos la responsabilidad de hacer eso, pero si detrás de todos nuestros comentarios lo único que estamos manifestando es nuestro temor, ¿sí? No salgan, por favor. Lávense cada ratito las manos, no se quiten el cubrebocas, ¿sí? No saluden de mano y de beso. El otro día una hermana llegó y tuvo dudas en saludarme. Me dice, ¿lo saludo? Digo, pues de a lo que tu fe te alcance. Si tu fe te alcanza para saludarme, salúdame de beso. Si no, te respeto, si no me quieres saludar. O sea, nos está viendo la gente, hermanos. Sobre todo si saben que somos creyentes. ¿Cómo estamos reaccionando ante esto? Fíjate qué informe trajeron ellos. ¿Sí? Príncipes, los principales de cada tribu. Y mira, esos que somos principales, los que somos creyentes, la forma en que comentemos las cosas, lo que digamos, va a influir en los demás. Tengo una sobrina mía viviendo ahorita en casa donde yo vivo a un lado. Está enferma. Le operaron hace unos meses de un tumor en el cerebro. Pero desde que llegó ha estado totalmente aislada, con mucho temor. El otro día estuve hablando con ella, porque a veces
pueden ser temores irracionales. Les digo, no estoy negando la realidad, ni la niego. Pero ahora sí voy a decir aquí, ¿a quién le creen más? ¿A San López-Gatell? ¿O a Dios? Dios dijo, yo ya se las entregué. Así que estos dos hombres, principalmente Caleb en el capítulo anterior, que se levantan, tratan de contrarrestar la influencia, digamos, era más del 80% que estaba en una actitud negativa, pesimista, de temor, ¿sí? Y esto, fíjense la reacción que provocó en el pueblo. Capítulo 14. Dice, entonces, dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche por el informe de los espías. Escucharon a los 10, pero no escucharon a Caleb. Solo se quedaron con el informe de los 10. Y se quejaron, después viene esto, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud a los líderes, a Moisés y a Aarón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Cuidado, hermanos, cuidado con nuestros deseos que pedimos. ¿Sabes qué? Ellos pidieron, desearon, le dijeron a Aarón y a Moisés, ojalá muriéramos en el desierto. ¿Saben dónde murieron? En el desierto. Ahí se murieron. Pero estaban quejándose. Y directamente, aunque la queja directa era contra Aarón y Moisés, en realidad estaban quejando contra Dios. Como muchos a lo mejor hoy pudieran estar quejándose. ¿Por qué Dios no hace nada con esto? ¿Tú crees que a Dios se le está escapando algo? A Dios no se le escapa nada. La pandemia no lo toma por sorpresa. El mismo Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, si antes de mi segundo regreso, dice, yo les voy a decir todo lo que va a acontecer. Va a haber pestes, terremotos, ¿sí? Guerras, de rumores de guerras, de todo esto van a escuchar. Dice, pero no teman, todavía no es el fin, así que todavía nos queda no sé cuánto, ojalá no mucho, y ya venga el Señor. Dice, pero cuando oigan estas cosas, dijo Jesús, erguíos, levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice, ustedes no se preocupen, es más, deberían de alegrarse que sucedan estas cosas, porque quiere decir que el Señor ya viene. Pero estos hombres se expresaban así. Dice, ojalá muriéramos en el desierto. Y dice, y ya después van contra Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Y el colmo de las cosas, dice, ¿no nos sería mejor volver a Egipto? Espero que aquí no haya nadie, y ni de los que están oyendo, que diga, creo que antes de hacerme cristiano me iba mejor. Yo sí he escuchado a algunos cristianos que dicen eso. Creo que antes me iba mejor. Es como quererse volver a Egipto. Pues estos hombres decían, mejor nos es volvernos a Egipto. No podían reconocer nada de lo que Dios ya había hecho en ellos. No eran ya las maravillas de Dios visibles. Por lo general, hermanos, nunca se escucha a las minorías. Pero la verdad no se mide en números de quién opina más una cosa que otra. Se han hecho experimentos en las escuelas, donde ponen, por ejemplo, en el pizarrón 2 líneas que son exactamente iguales, o más bien una más chiquita que la otra, visiblemente una más chiquita que la otra. Y sacan a un alumno, o en un alumno no se le entera, y les dicen a todos los demás, cuando nosotros digamos qué línea es la más larga, ustedes van a decir que la de arriba, que es la más corta.
Y vamos a ver qué dice su compañero el alumno, cuando escuche que todos opinan que aunque visiblemente la de arriba es más corta, ustedes van a decir que es más larga, ¿eh? Y entran todos, ¿eh? Y hace el experimento el profesor. A ver, ¿quién ve la línea de arriba que es más larga que la de abajo? Y todos levantan la mano, pero aquel que la ve a todos y termina levantando la mano, dice, sí. No es cierto, porque simplemente se suman a la mayoría. Y aquí la gran mayoría, 10 de los espías, traen el informe y la respuesta de todo el pueblo es sumarse a la mayoría. No escucharon a Caleb, porque era la minoría, pero la verdad no se mide por los números. Por el contrario, la verdad se levanta contra la opinión de la mayoría. No temas, hermano. Cuando tú tengas la verdad, cuando sepas la verdad, no importa que todos estén en contra de esa verdad. Tú mantente en esa verdad. No porque todos digan que hoy es un derecho de las mujeres abortar, sea la verdad. Si Dios dice que eso es matar, eso es matar. Y tú tienes que estar en contra de todo eso. Si no porque hoy todos digan, miren, pues todo el mundo tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, eso no es pecado. No, dice Dios, eso es pecado. Las relaciones sexuales están exclusivamente diseñadas para el matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Opine lo que opine quien sea. Yo le voy a creer a Dios. Y yo voy a defender lo que Dios dice, porque esa es la verdad. Porque Él dijo, Jesús dijo, cuando tuvo un encuentro con Poncio Pilato. Porque Jesús le dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Pilato dice, ¿qué es la verdad? Pues la verdad la tenía enfrente de él. Jesús era la verdad. Así que nosotros tenemos que dar testimonio de esa verdad en contra de la mayoría. Hay ocasiones en que una persona tiene que levantarse sola en el lado de la verdad. Y Caleb no era tanto un hombre de una gran fe como un hombre de una gran fe en un gran Dios. Ese era Caleb. Confiaba en su gran Dios. No confiaba él en las estrategias militares de Israel, porque Israel ya había vencido a varios pueblos. Confiaba en el gran Dios en el que creía. Así que cuando nosotros hagamos oraciones, fíjate que las oraciones nuestras van a alcanzar o nos van a hacer llegar las promesas que Dios nos ha dado. Cuando nosotros oramos, alcanzamos esas promesas que Dios ya nos ha hecho. Pero también las promesas de Dios van a orientar nuestras oraciones de lo que vamos a pedir. Y fíjate después lo que sigue aquí. Porque no se quedaron solo en la idea. Dijeron, ahora vamos a designar a alguien, a un capitán. No olvidémonos de Moisés, de Aarón. Vamos a designar un capitán para regresarnos, para volvernos a Egipto. ¿Acuerdan cómo empezó el versículo 1 del capítulo 14? Dice, la congregación gritó y dio voces y lloró. ¿Se imaginan? Eran alrededor de 2 millones de israelitas. Dice que toda esa congregación gritó y dio voces. Probablemente no se podían escuchar las voces de Aarón y de Moisés, pero ¿saben qué hicieron Aarón y Moisés? Para tratar de llamar la atención, dice, se postraron. Nada más se postraron en tierra, ¿sí? Y pusieron su rostro delante de la multitud y quizás eso acalló un poquito los gritos y las voces de la gente. Ya sé que se quedaron ahí. Entonces se dieron oportunidad para que ahora sí Josué se uniera a Caleb y los dos hablaran otra vez a todo el pueblo. Dice en el verso 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos en señal de duelo, ¿sí? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, fíjense lo que ellos les hablan, dice, por tanto, no sean primero rebeldes contra Jehová. No teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los teman, hermanos. Aunque es real la pandemia, sí tomen sus precauciones, pero no teman. ¿Sí? Jehová está con nosotros, Dios está con nosotros. Y dijo el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? Así que ellos se levantan, ¿sí?, para tratar de hacer reaccionar a la gente. Dice, esa tierra por donde pasamos y ya la reconocimos, es una tierra buena en gran manera. Es buena la tierra. Estar en este mundo es bueno. Estar en las cosas de Dios, en la iglesia de Dios, es bueno en gran manera. Así que si ya estamos aquí, dice, no teman, menos seamos rebeldes, porque con nosotros está Jehová. Ahora te voy a preguntar, ¿en qué basas las decisiones que tú tomas de lo que haces? Ayer le decía a mi esposa que estaba enojado con una persona que vi en un tianguis, porque se murió un hermano de él y no fue al tianguis, no fue al velorio, perdón, pero sí va al tianguis a vender. Yo decía, estoy enojado, me enojo con esas cosas, ¿no? Porque para otras cosas la gente sí hace o no se detiene con esta pandemia, pero para las cosas importantes se detiene. Si nosotros tenemos que ir a orar por alguien como ministros de este lugar, vamos, tenga la enfermedad que tenga el virus que tenga. Es parte de nuestro ministerio, de nuestro llamado. Y en eso tenemos un riesgo. Y si nos contagiamos, bien contagiados. Y si nos morimos, bien moridos. ¿Cuál es el problema? Dijo ahí Caleb y Josué, no teman. Y les puedo asegurar que cuando entraron a la tierra prometida, ya no estos, sino la otra generación, muchos murieron, al conquistarla. Porque hubo guerras y algunos tenían que caer. Y dentro de la iglesia, algunos van a caer. Gracias a Dios aquí, creo solo es el hermano Roberto Quero el que ha partido con el Señor. Pero algunos van a caer. Pero caer en el Señor es mejor. Hermano, ya la hicieron. Ya llegaron allá. Ya están en la presencia de Dios. Porque mientras estemos aquí todavía podemos abandonar la fe. No tenemos garantizada todavía la salvación plena. Sí, somos salvos, pero todavía no dice. Más o menos es la idea del libro de Efesios, ¿no? Sí, pero no. Dice Efesios, ya estamos sentados en lugares celestiales, pero todavía no, ¿verdad? Todavía no estamos allá. Aunque ya es hecho una realidad, pero nos falta llegar, como también Jesús dijo, y dice en Apocalipsis, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que ¿en qué basamos nuestras decisiones? ¿En que los demás piensan? ¿En lo que opinan los expertos? López-Gatell, ¿sí?, los médicos, todos ellos. En ellos basamos nuestras decisiones. Y fíjate, la pregunta que a veces evitan los cristianos, con todo esto que estamos viviendo, tendríamos que preguntarnos los cristianos, ¿y qué dice Dios? Escuchamos hace 8 días a nuestro pastor Memo predicar del Salmo 91. Eso es lo que dice Dios. Eso dice Dios.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sigue diciendo el salmista, te cubrirá con sus alas, debajo de sus alas estarás seguro, te librará de la peste, y empieza a describir todo. Ninguna plaga tocará tu morada. Eso dice Dios. Hay que escuchar, quizás Dios sea la minoría, pero no hay que escuchar a la mayoría. Mejor lee tu Biblia diario y no escuches las noticias diario. No estés tan al pendiente de cuántos se murieron hoy, de cuántos se contagiaron, de cuántos van en el mundo. Escucha lo que dice Dios, lee lo que dice Dios. Y ese es el Dios que le dio a Josué y a Caleb la valentía que el mismo Dios nos ofrece a ti y a mí, para que atravesemos por esta vida, ¿sí?, como hijos de Dios, pero con los cuidados que Dios nos da. Así que esta reacción que tuvieron ellos, pero fíjense, una vez que están hablando, ¿se acuerdan también en varios pasajes? Por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando apedrean a Esteban, cuando empieza a hablar y empieza a decir, veo a Cristo sentado a la diestra de Dios, la gente empieza a gritar y lo apedrean. Bueno, aquí mismo también sucedió algo similar. Una vez que estaban hablando ellos, de repente, dice en el verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dijeron, ya no queremos que nos hablen, matémoslo. Hay que matar la evidencia de aquellos que quieren hacernos ver otra cosa. Igual como que querían matar a Lázaro cuando el Señor lo resucitó, dijeron, matamos la evidencia de este engañador, ¿no? Sí, lo resucitó, lo volvió a la vida, pero matemos eso para que no tenga ninguna evidencia. Y aquí estos hombres dicen, toda la multitud habló de apedrearlos, y si no interviene Dios, los apedrean. Fíjense cómo intervino Dios, dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Se presentó la gloria de Dios y entonces la gente tuvo que estar viendo la gloria de Dios y olvidarse de apedrear a Josué y a Caleb. Y entonces habla Dios. Porque tú y yo, quizás llegue un momento en que colmemos la paciencia de Dios. Si la Biblia dice que Dios es lento para la ira, lento para enojarse, y grande en misericordia, pronto en misericordia, pero tiene un límite Dios. Y fíjate la forma en que habló Dios a Moisés, le dijo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Y no hemos visto aquí en la iglesia milagros de Dios. Todo lo que Dios ha hecho. Tu propia vida, mi propia vida es un milagro, hermanos. Dice, y no me van a creer, ¿hasta cuándo? Dios está diciendo, ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? Y entonces Dios decide, dice, los voy a matar. ¿Ya? Y vean el corazón de Moisés, el hombre que la Biblia describe como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Empieza a orar a Dios, a pedirle a Dios, a suplicarle a Dios y apela a la misericordia de Dios y como que le dice, Señor, tú prometiste, dice, se van a enterar los egipcios si los matas aquí de que no los pudiste introducir a la tierra que les prometiste. ¿Y qué van a decir? Tu gran nombre, Señor, va a quedar así como mal parado, ¿no? Estoy parafraseando todo lo que además viene. Dice, perdónalos, Señor. Pero marqué aquí el versículo 18, que una vez que habla Moisés todo esto con Dios, Dios le dice, Jehová, eres tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero fíjate lo que dice Dios, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
Si nosotros somos culpables de rebeldía, de necedad, pero el estigma que le quedó al pueblo de Israel, ¿sabes cuál fue? Que eran incrédulos. Más que necios, más que rebeldes, Dios los señala, son incrédulos. Y dice Dios, a esos incrédulos, yo aunque los perdone, aunque no aparte mi herencia de ellos, no les quite su salvación, de todos modos no los voy a tener por inocentes, son culpables. Y aquí el abogado sabe que un culpable, aunque una vez que ya lo declararon culpable, aunque diga, perdón, me arrepiento de haberlo matado. Pues sí, qué bueno que te arrepentiste, pero la condena son 20 años de cárcel. Y ellos ya tenían su condena. Porque todavía le dice, y este Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las terceras y cuartas generaciones. Y le dice Moisés, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, en el verso 19, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y Dios perdona, pero también les concedió lo que querían, ¿no? Ojalá nos muriéramos en este desierto, pues les dice Dios, bueno, ok, no los voy a destruir, pero ahora van a estar vagando en el desierto 40 años. Bueno, aquí la narración llevan ya 2 años que han salido de Egipto, les restan 38 y les dice Dios, van a estar vagando 40 años, 1 año por cada día en el que fueron a explorar la tierra y no me creyeron. 40 años, estaban al borde de la tierra prometida en Cades Barnea, a unos cuantos kilómetros de entrar a la tierra prometida. Y le sumó Dios otros 38 años, porque dijo, esta generación incrédula, estos que no me creyeron, ninguno de ellos entrará. El que tenga de 20 años para arriba, ninguno va a entrar. Dice, y ustedes que decían que ahí iban a morir nuestras mujeres y nuestros hijos, pues esos hijos que decían ustedes que iban a morir, ellos son los que sí van a entrar. Yo creo que por eso Dios apela a que nosotros podamos ser como niños. Fíjate, vamos a Marcos 10, versículo 15. Bueno, unos versículos antes para tomar el contexto, creo que son 2 antes. Dice, y le presentaban niños a Jesús para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los llevaban o los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y fíjense, quizás los hijos de todos estos israelitas, con una fe más sencilla, ellos quizás no se preocuparon tanto, se preocuparon los adultos, los mayores. Fíjense lo que pasa con los pequeños. ¿Cuántos pequeños han visto espantados por esta pandemia? Y si están espantados es porque sus padres los han espantado. No que de ellos surja el temor. Están como si nada. Corren. Mis nietas cuando me ven, corren y me abrazan. No se van con el, espero que no estén viendo los comerciales. No visites a tus abuelos. Échale solo una llamada. Juego de jueves para viernes se quedaron conmigo y las 2 en el colchón inflable que pusimos ahí, estuvimos las 2, los 3, ahí. Y de repente mi nieta, la más chiquita, que se quería dormir, ya apagué todo, dije a ver si se duerme. ¿Sí? La otra ya se había dormido, que no hago ruido, me hago el dormido, y ella de repente se sentaba, estaba un rato así, y de repente hacía mi nieta así, se acercaba a mí,
Me daba un beso. Yo pensaba que era su príncipe azul, yo creo. Y me daba un beso y dije, no le voy a hacer caso, si no menos se va a dormir. Y otro ratito así, y se acercaba y me daba un beso. ¿Tú crees que mi nieto va a pensar, ay, dicen que no demos besos porque puedo contagiar a mi abuelo? Esos niños que tienen esa fe sencilla, si no actuamos como los niños, dice, no entraremos en el reino de los cielos. Y el libro de Hebreos, fíjate lo que dice en el capítulo 4, el verso 11, ahorita nada más, y ya ahorita terminamos. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Se está refiriendo al reposo de Dios cuando les había prometido, ahorita vamos a terminar leyendo esa cita completa, de entrar en la tierra prometida. Entonces viene el castigo de Dios a estos israelitas, y a partir del versículo 20 viene el castigo, pero en el 24 resalta algo, dice Dios, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Yo ruego a Dios para que en cada uno de nosotros haya otro espíritu como el espíritu de Caleb. No el espíritu de los 2 espías o de los 10 espías miedosos, sino que en nosotros haya el espíritu de Caleb que confió en Dios y decidió ir en pos de Dios. Así que, ¿hasta cuánto nos va a aguantar Dios? ¿Le creemos a Dios o no le creemos? ¿Será que nuestra incredulidad merece la muerte o no merece la muerte? Porque estos por incrédulos, la consecuencia de su incredulidad fue la muerte en el desierto. Pedir perdón al pueblo estuvo bien. Moisés, digamos que es un tipo de Cristo, pidió perdón para el pueblo. Jesús, cuando estaba siendo crucificado en la cruz, pidió al Padre perdón por todos los que lo estaban crucificando, porque les dijo, no saben lo que hacen. Entonces la promesa de Caleb a él es que iba a ser uno de los únicos 2 que iban a entrar en la tierra prometida, por cuanto hubo un espíritu diferente en él. Y eso lo vemos después en el libro de Josué. Ahí por el capítulo 14, después de que ya se reparte una parte de la porción de tierra, Caleb llega y le dice a Josué, mira, cuando estábamos chamacones de 40 y tantos años, a ti y a mí, ¿sí? Dios nos prometió por medio de Moisés que nos iba a introducir aquí. Ya tengo 85, y si todavía me siento tan fuerte como en aquel entonces, ahora ya quiero lo que Dios me prometió. Dame mi tierra. Dame el monte, hermano, ahí, yo quiero, yo la voy a conquistar. Y estaban los gigantes. Y Caleb conquistó esa porción y vivió ahí, y ahí se asentó su familia y su descendencia, ¿sí? Y logró entrar. Y el otro, pues ya saben, Josué fue el sucesor de Moisés y libró al pueblo de todo eso. Terminamos. Más adelante, ya terminando el capítulo 14, a partir del versículo 36, ¿saben quiénes mueren inmediatamente? Los 10 espías que no creyeron. Esos isofacto se murieron. No, se fueron muriendo poco a poquito conforme crecían en edad. No, porque al que más se le da, más se le demanda. Los que tengamos mayor responsabilidad, más se nos va a castigar también. Por eso Santiago también dice, no procuren muchos haceros maestros, porque mayor condenación recibirán. Estos eran príncipes e inmediatamente pagaron muriendo. Pero lo incongruente viene en la última parte del capítulo 14. Ya una vez que reciben su sentencia de parte de Dios, fíjate lo que
lo que hacen ellos. Ya Moisés les dijo a todos los hijos de Israel, verso 39, dice, a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho después de que se murieron los 10 espías, y se levantaron a la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. Ya querían entrar a la tierra prometida. Porque hemos pecado, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Jehová? Esto tampoco les saldrá bien. No suban, porque Jehová no está en medio de ustedes. No sean heridos delante de sus enemigos. Primero, cuando Dios les dice, vayan, no van. Ahora que Dios les dice, ya no vayan, dicen, ahora vamos. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Dios les dijo, pero no vayan, porque ya no voy a ir yo con ustedes. Si van, yo no estoy con ustedes. Qué feo es que nos pase eso, ¿no? Lo que le pasó a Sansón. Esa parte siempre me da escalofrío, porque Sansón vivía confiado. Y dice la Escritura, pero no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Y ellos creían, pues Dios dijo que íbamos a conquistar, vamos, le dijo Dios, ya no quiero que vayan. Y subieron y les fue como en feria, los derrotaron, los pueblos de allá. Déjame leerte un buen testimonio que nos puede servir como ejemplo de lo que nos pueden dejar de enseñanza Josué y Caleb, hombres que se convirtieron en pilares del pueblo. Y mira, tú cuando veas a alguien dentro de la iglesia, un líder que esté firme, agárrate de su testimonio, imítalo si puedes. Este es un comentario de Spurgeon, y dice Spurgeon, dice, uno de los mejores espías que conocí era un anciano ciego que durante 20 años no había visto la luz del sol. Los canosos mechones le caían sobre la frente y se deslizaban sobre sus hombros. Se puso de pie delante de la mesa del Señor y nos habló. El Señor pronto me llevará y no estaré entre ustedes. En unos pocos meses me acostaré y me reuniré con mis padres. No tengo la lengua de los eruditos ni la mente de los elocuentes, pero antes de irme deseo dar un testimonio público sobre mi Dios. Durante 56 años le he servido y Él nunca me fue infiel. Puedo decir, ciertamente el bien y la misericordia me han seguido todos los días de mi vida y ninguna cosa buena ha dejado de cumplirse de todo lo que Dios el Señor prometió. Un anciano que sirvió 56 años y estaba a punto de morir, Spurgeon le llama, este es un espía, pero un espía de los buenos. Y después Spurgeon hace un comentario, dice, nada fortalece más la fe del joven creyente que escuchar a un cristiano veterano, cubierto con las cicatrices de la batalla, testificar que el servicio a su maestro es una dicha y que si hubiera podido servir a cualquier otro maestro, no lo habría hecho porque su servicio fue agradable y su recompensa será el gozo eterno. Quiero terminar no con una oración, sino con una lectura. Con esto terminamos, pero pon atención a la lectura. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y si retenemos firme hasta el fin la confianza, y Él gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis oís la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que faltan que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así que procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Señor, danos la bendición de entrar en tu reposo. Que estas palabras las abracemos, Señor, y no seamos un pueblo incrédulo, sino te oigamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.